¿Y si la verdadera batalla por el futuro del mundo no ocurre ni en los campos de guerra ni en las salas de la ONU, sino en negociaciones ocultas donde solo unos pocos deciden las reglas? Imagina por un instante que lo que está en juego no son fronteras ni tratados, sino el modo en que las grandes potencias reescriben el tablero del poder y del dinero, sin consultar al resto del planeta. Es una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando las decisiones que afectan a miles de millones de personas se toman en habitaciones cerradas, lejos de la luz pública y la opinión de la mayoría? La noticia que sacudió a los diplomáticos. Moscú recibió una invitación directa de Donald Trump para sumarse a un Consejo de Paz radicalmente nuevo, destinado a reemplazar a la ONU como árbitro global. No se trata de cambiar de nombre, sino de crear una mesa donde solo juegan quienes tienen piezas reales y recursos de peso. Imagina una partida de ajedrez donde solo se sientan los jugadores con más piezas y los mejores movimientos, mientras el resto observa desde la distancia, impotente y sin voz. Putin no tardó en mover ficha. Rusia ofrece aportar $1.000 millones, pero solo si ese dinero proviene de los activos rusos congelados en territorio estadounidense. A simple vista parece una condición financiera, pero en realidad es un desafío político. Moscú exige recuperar parte de la confianza y el control que Occidente le arrebató. Este tipo de exigencias no son nuevas en la historia de las relaciones internacionales, pero sí lo es la forma en que se plantean hoy, en un contexto donde las viejas reglas parecen estar evaporándose. Este gesto va mucho más allá del dinero. Es una advertencia sobre cómo se están reescribiendo las alianzas y los equilibrios de poder en la nueva era. El mensaje es brutalmente claro. Los viejos pactos ya no sirven, y solo quienes acepten las nuevas reglas tendrán voz en el reparto global que viene. Como en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando las fronteras y las esferas de influencia se negociaron en Yalta y Potsdam, hoy asistimos a un momento en el que los acuerdos invisibles serán los que marquen el rumbo del siglo. Ignorar estos movimientos equivale a quedar fuera del juego en el que se decidirá quién gana y quién pierde en los próximos años. Entender estos códigos es cuestión de supervivencia, pero también de oportunidad. Los que comprendan a tiempo estas señales podrán anticipar cambios, prepararse para nuevas realidades y posicionarse donde otros solo ven incertidumbre. Europa observa, pero esta vez no es invitada a la mesa principal. ¿Qué significa esto para el equilibrio global y para quienes siempre confiaron en el viejo orden? El viejo continente, que durante siglos dictó las reglas del mundo, ahora se enfrenta a la amarga realidad de ser un espectador más, sin influencia real sobre los grandes consensos del siglo XXI. Es como si el director de una orquesta tuviera que conformarse con escuchar el concierto desde la última fila. ¿Por qué la ONU ya no puede influir? ¿Y quiénes llenan ese vacío? La Organización de las Naciones Unidas, fundada tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, fue durante décadas el árbitro moral y político del planeta. Sin embargo, hoy es evidente que la ONU ha perdido peso real en los acontecimientos decisivos. Las crisis se acumulan, las resoluciones quedan congeladas y la diplomacia tradicional parece incapaz de responder a los retos actuales. Recordemos, por ejemplo, el estancamiento del Consejo de Seguridad ante crisis como Siria o Ucrania. Vetos cruzados, parálisis total y ninguna solución efectiva. En medio de este agotamiento, surge una propuesta disruptiva: el Consejo de Paz. Esta nueva estructura no solo busca sustituir a la ONU, sino redefinir el modo en que se decide el futuro global. Ya no se trata de reunir a todos, sino de sentar en la mesa únicamente a quienes tienen poder efectivo. El siglo XX fue la era de los foros masivos. El siglo XXI parece inclinarse por las élites decisoras. El principal arquitecto de este giro es Donald Trump, quien deja clara su desconfianza hacia la Unión Europea. Para Trump, Europa ya no cuenta como socio estratégico, relegándola a miembros honorarios sin voto. Este no es un simple desaire, sino una declaración de intenciones. Solo Estados Unidos, Rusia, China e India tienen la llave de las decisiones.
Europa, otrora centro del mundo, queda convertida en espectadora, sin influencia real. Este rediseño del poder mundial implica mucho más que un simple cambio de nombres. La noción de miembros honorarios establece una frontera tajante. Solo quienes aportan fuerza militar, económica o estratégica participan en las decisiones clave. El mensaje es contundente. En la nueva era, solo los que poseen poder tangible dictan las reglas. Un paralelismo puede encontrarse en la Conferencia de Berlín de 1884, donde las potencias coloniales repartieron África sin consultar a los africanos. Hoy, la repartición es financiera, tecnológica y militar. Para la audiencia, el peligro es enorme. Confiar en la vigencia de las estructuras tradicionales puede significar perder oportunidades y quedar excluidos de los espacios donde se negocia el futuro. Apostar por una ONU debilitada o por una Europa con papel simbólico puede terminar en aislamiento, en un mundo donde el verdadero poder circula en círculos reducidos y opacos. Es como invertir en un negocio en decadencia mientras otros se reparten el mercado emergente. Y este movimiento no es solo político. Tras la nueva diplomacia, emerge una transformación financiera que definirá quiénes serán realmente los actores dominantes en la próxima etapa. Si en el pasado las guerras se resolvían con ejércitos, hoy la batalla se libra con sanciones, reservas y control de los flujos monetarios globales. Pero, ¿cómo se financia este nuevo orden? Las decisiones que se tomen en materia económica serán tan decisivas como las políticas, y los actores con recursos marcarán el ritmo del cambio. A modo de ejemplo, pensemos en la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall no solo fue un programa de ayuda económica, sino una herramienta de influencia y control político. Hoy, los fondos rusos congelados podrían desempeñar un papel similar en la reconfiguración del orden mundial. ¿Por qué Rusia insiste en que su contribución sea exclusivamente con fondos congelados? Este matiz técnico es, en realidad, una ventana a los verdaderos intereses y a la vulnerabilidad del sistema global. No es solo cuestión de dinero, sino de redefinir el significado de propiedad, confianza y soberanía en el siglo XXI. Rusia solo aportará si el dinero proviene de sus activos bloqueados en Estados Unidos. No es una simple cuestión financiera. Es un desafío directo a la confianza internacional y una jugada para redefinir quién dicta las normas en el tablero mundial. Si Occidente acepta, reconoce implícitamente que los fondos retenidos pueden ser moneda de cambio. Si rechaza, corre el riesgo de perder la iniciativa en la nueva arquitectura global. Estamos hablando de sumas descomunales. Los activos rusos congelados en Occidente ascienden a varios cientos de miles de millones de dólares, un monto equiparable a las reservas de países enteros. Esto revela la magnitud de la disputa y la presión que Moscú puede ejercer. Para ponerlo en perspectiva, el Producto Interno Bruto de países como Portugal o Grecia no alcanza esas cifras. La dimensión del pulso financiero es colosal. La propuesta rusa va más allá de una cuota simbólica. Plantea usar esos fondos para reconstruir regiones devastadas por la guerra, una idea que ya circula en los corredores de Washington. Pero surge la pregunta crucial: ¿quién decide el destino de ese dinero y bajo qué condiciones? ¿Acaso serán los mismos países que impusieron las sanciones quienes ahora gestionen la reconstrucción, o Rusia logrará imponer sus propios términos? Este giro sugiere que las potencias asumen que esos activos jamás volverán a sus dueños originales. Ahora buscan convertirlos en palancas de negociación, intentando transformar pérdidas en ventajas estratégicas para rediseñar el mapa global. Es un reciclaje del poder financiero. Lo que antes era castigo, ahora puede convertirse en herramienta de influencia. Simultáneamente, la arquitectura financiera internacional muestra grietas. Las sanciones y confiscaciones, que antes parecían herramientas infalibles, pierden fuerza. El principio de propiedad se debilita y la confianza en el sistema internacional se erosiona gradualmente. Recordemos el caso de Irán en los años 2000, cuando la congelación de fondos fue usada como arma diplomática. Ahora,
El mundo observa cómo esa arma puede volverse en contra de quienes la blandieron. Así, el conflicto global migra de los campos de batalla a una guerra económica y de reputaciones. Cada movimiento con estos fondos congelados envía una señal inquietante. El dinero ya no es inviolable por decreto de Occidente. Gobiernos, inversionistas y ciudadanos de todo el mundo sienten el temblor. Muchos países emergentes, como Brasil o Sudáfrica, han comenzado a diversificar sus reservas, temiendo una posible confiscación futura. Comprender este proceso es esencial para anticipar el rumbo del dinero, la seguridad y los empleos en los próximos años. Ignorar estas señales supone perder terreno, oportunidades, y quedarse anclado a un orden que se desvanece ante nuestros ojos. La historia nos enseña que quienes anticipan los cambios sobreviven. Quienes los ignoran, desaparecen. Pero el verdadero cambio no está solo en el dinero. La exclusión de Europa de la mesa revela fracturas más profundas en el equilibrio global. Es un síntoma de una transición de poder nunca vista desde la descolonización del siglo pasado. ¿Qué sucede cuando los aparentemente invulnerables sistemas defensivos de Occidente muestran fisuras que ya no pueden ocultarse? Durante décadas, los sistemas antiaéreos estadounidenses representaron la cima de la tecnología militar y la confianza geopolítica. Sin embargo, esa imagen se ha desmoronado frente a los ojos del mundo. Baterías valoradas en miles de millones de dólares han sido aniquiladas una tras otra, dejando claro que la supuesta invulnerabilidad era, en realidad, solo una ilusión colectiva. La guerra moderna en Ucrania ha servido de escaparate para mostrar estas debilidades. Cada batería cuesta al menos 1.000 millones de dólares, y cada misil, varios millones más. A pesar de inversiones astronómicas, estos sistemas han sido incapaces de detener ataques modernos y estrategias asimétricas. Por primera vez, la cantidad de unidades destruidas supera cualquier intento de censura, y el impacto psicológico para Occidente es profundo y duradero. Los videos de sistemas Patriot siendo destruidos por misiles hipersónicos rusos han circulado por redes sociales y medios internacionales, minando la confianza en la superioridad tecnológica occidental. El origen de la catástrofe está en el diseño. Estos sistemas fueron concebidos para conflictos rápidos, contra enemigos menores, no para guerras prolongadas, ni para enfrentar a potencias como Rusia. Esta limitación estratégica ha quedado expuesta en el campo de batalla, donde el adversario ha igualado e incluso superado la capacidad tecnológica occidental. Es como si un equipo de fútbol, acostumbrado a jugar amistosos, de repente tuviese que enfrentar la final del mundo. Estados Unidos, pese a su aura de fortaleza, carece de una defensa escalonada y verdaderamente integral. Prueba de ello son episodios recientes, como el paso de globos no identificados sobre su propio territorio. Si ni siquiera pueden asegurar su propio espacio aéreo, ¿qué garantías pueden ofrecer a sus aliados? La filtración de imágenes de globos atravesando el cielo de Montana y las reacciones nerviosas del Pentágono ejemplifican la vulnerabilidad de la superpotencia. Las consecuencias son dobles y devastadoras. Primero, el prestigio de los sistemas defensivos estadounidenses está en caída libre, erosionando la confianza de gobiernos y ciudadanos aliados. La noticia de cada nuevo fallo tecnológico actúa como un veneno silencioso, desgastando la credibilidad día a día. Segundo, la posición de Estados Unidos como garante de la seguridad global ya no es incuestionable. Sus socios comienzan a mirar hacia otras opciones, apartándose del círculo tradicional de influencia occidental. Países como Arabia Saudita y Turquía exploran alianzas alternativas, conscientes de que el paraguas de Washington ya no es impermeable. Europa, por su parte, queda atrapada entre la presión de Washington y la ausencia de resultados concretos en el terreno. Lo que antes fue solidaridad, hoy se percibe como una carga, una coreografía hueca que pocos creen sostenible. El costo político y económico de mantener esta fachada se vuelve cada vez más insostenible para los gobiernos europeos.
Solo basta ver las protestas en Alemania y Francia, donde la opinión pública exige repensar la política exterior y priorizar intereses nacionales. Ignorar el declive tecnológico y estratégico de Occidente es jugar con la seguridad nacional y persistir en soluciones obsoletas. El tablero global está cambiando ante nuestros ojos, y quienes no lo comprendan a tiempo quedarán irremediablemente atrás. La historia de Roma nos recuerda que ningún imperio es eterno y que el exceso de confianza puede ser letal. En este nuevo escenario, ya nadie puede permitirse la complacencia. El surgimiento de propuestas radicales redefine las reglas del juego y exige respuestas inmediatas. Quedarse inmóvil es sinónimo de perder relevancia. ¿Qué revela la humillación de líderes y la silenciosa reconfiguración de la economía mundial? Mucho más que lecciones abstractas. Hoy, entender el verdadero poder es cuestión de supervivencia personal y profesional. Si en el pasado bastaba conseguir el discurso oficial, hoy es imprescindible leer entre líneas, analizar los movimientos de capital y anticipar las alianzas emergentes. El liderazgo occidental, otrora indiscutible, ahora se somete a órdenes directas o arriesga perderlo todo. Las recientes imágenes de mandatarios independientes, siendo llamados al orden, sobre todo por Donald Trump, evidencian una nueva jerarquía tangible. Ya no mandan los símbolos, manda quien tiene los recursos y dicta las condiciones. Ejemplos recientes han mostrado a líderes europeos aceptando sin rechistar las condiciones de Washington en temas energéticos y de defensa, pese a las protestas internas. La era de la diplomacia de gestos y discursos vacíos ha terminado. Ahora, las conversaciones a puerta cerrada y la gestión de reservas titánicas deciden el destino de países enteros. Poco importan las palabras públicas, importan los contratos y las negociaciones fuera de cámara. Son los balances y las reservas reales los que escriben la nueva realidad, no los titulares. Pensemos en la crisis del gas ruso. Mientras los medios debatían, los contratos se renegociaban en secreto y las tuberías cambiaban de destino. Un dato demoledor. Mientras algunos vaticinaban el colapso ruso, Moscú acumuló en silencio más de 755.000 millones de dólares en reservas internacionales. Esta cifra, escondida tras relatos de crisis, revela la auténtica capacidad de resistencia de un Estado. Occidente debate promesas y alianzas. Oriente, China, India y Rusia, acumula activos y exige nuevas reglas. Es la vieja fábula de la cigarra y la hormiga. Mientras unos cantan, otros almacenan. En este nuevo reparto, Europa ha quedado fuera de la sala de mando. Invitados de honor, sí, pero sin poder efectivo. Estados Unidos reparte los asientos. Rusia solo participa bajo condiciones estrictas, como el uso controlado de activos congelados para proyectos globales. Francia, Reino Unido y Japón aparecen en la foto, pero su peso es puramente simbólico. Incluso Alemania, la potencia industrial europea, ve limitada su influencia por cuestiones históricas y por su propia dependencia energética y tecnológica. Para cualquier observador, la lección es brutal. No crean en promesas ni en titulares. Sigan los flujos de capital, las reservas reales y las acciones concretas. Quien apueste por relatos públicos, y no por movimientos tangibles de dinero y activos, perderá tiempo, influencia y oportunidades económicas. Es un escenario similar al del ascenso de Silicon Valley. Mientras muchos se reían de las startups, unos pocos apostaron y hoy son dueños del futuro digital. Ignorar estas señales puede costar caro, tanto en lo personal como en lo profesional. Apostar por un orden mundial que subsiste solo en discursos es arriesgar capital, poder y futuro, mientras otros avanzan posiciones en el nuevo reparto global. Los que ya están moviendo sus fichas entienden que el verdadero poder no se anuncia, se ejerce en silencio. El nuevo Consejo de Paz propuesto por Trump no es solo un símbolo, es la llave de acceso a las salas donde realmente se reparte el poder. Pero, ¿qué implica para quienes quedan fuera? Quedarse en la periferia equivale a renunciar a la capacidad de influir, innovar o siquiera entender los cambios que se avecinan.
En la práctica, ser miembro honorario es como recibir una invitación a una fiesta en la que no puedes bailar ni opinar sobre la música. No te quedes anclado en la nostalgia de un mundo que ya no existe. El futuro se define hoy, fuera de los focos y lejos de las viejas reglas que ya nadie respeta. Como en la Revolución Industrial, quienes mejor se adaptaron al nuevo paradigma, prosperaron. Quienes se aferraron al pasado, se volvieron irrelevantes. Las piezas del tablero global se mueven más rápido de lo que la mayoría quiere admitir. Ya no basta con leer titulares ni con confiar en el pasado. Quienes realmente deciden el destino del planeta lo hacen a puerta cerrada, negociando pactos que redibujan las fronteras del poder. El siglo XIX tuvo sus congresos de Viena. El siglo XXI tiene sus consejos de paz secretos. El Consejo de Paz impulsado por Donald Trump es mucho más que un titular. Es la señal de que las alianzas tradicionales están perdiendo fuerza. Al condicionar la presencia de Rusia y dejar a Europa en la periferia, queda claro que la arquitectura mundial se está reinventando sin nostalgia ni remordimientos. No importa quién fue vencedor en la última guerra, sino quién entiende y maniobra en las nuevas reglas económicas y diplomáticas que emergen. La pregunta ya no es quién tiene la historia de su lado, sino quién tiene el control de los recursos y la capacidad de adaptarse. Para ti, lo que está en juego va mucho más allá de una noticia internacional. Entender cómo se reordenan las alianzas, el flujo del capital y el control de los recursos será decisivo para tus decisiones, tu dinero y tu futuro. Aferrarse al antiguo orden es perder oportunidades, relevancia y, sobre todo, tiempo. Es tan peligroso como seguir navegando con mapas del siglo XV en pleno siglo XXI. El poder se redefine en este preciso momento. Solo quienes anticipen y comprendan estos giros podrán prosperar, o al menos sobrevivir en el nuevo escenario global. Pregúntate, ¿vas a quedarte mirando el cambio o te vas a mover con él? Piensa en los ejemplos de Japón tras la restauración Meiji o de Corea del Sur en la segunda mitad del siglo XX. Quienes se adaptaron, lideraron. Quienes se resistieron, desaparecieron del juego global. Los próximos movimientos mostrarán quiénes logran adaptarse antes de que el resto comprenda siquiera lo que sucede. Por eso, mantente informado, analiza los cambios en tiempo real y no temas cuestionar las narrativas oficiales. El futuro, como siempre, pertenece a quienes entienden las reglas antes que los demás.